las objeciones contra otros actores y especialmente contra los declarantes. Ese es el objetivo de este video. ¿Cuál ha sido la visión tradicional? La visión tradicional es que las objeciones se ceñían específicamente a la actuación de los abogados y concretamente a la de los testigos. Esa era la lógica que teníamos arraigados hace 20 años atrás, no mucho. Ok, es interesante ver cómo el sistema dispositivo o acusatorio en materia penal oral han conseguido ir demoliendo una serie de trabas en la cabeza. Si nosotros, por ejemplo, volvemos al Código de Procedimiento Civil, que fue en mucho el que formó nuestra cultura jurídica en materia procesal, se verá que ahí se decía básicamente que las objeciones que existían eran a las preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes y compuestas. Sí, todas estas actuaciones, sin lugar a dudas, son objetables. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto que queremos destacar es que, si bien este listado de actuaciones son ilegítimas, pero las ilegitimidades que podemos cometer los abogados en forma de preguntas van bastante más allá. Si hoy día analizamos, por ejemplo, el articulado tanto del COIP como del COGEP, podemos ver que el listado se ha incrementado muchísimo. De ese listado base que tenía esa norma en ese entonces, hemos comprendido que las ilicitudes son de muy distinta variedad y que esa enumeración nos quedaba corta. Bien, pero no solo eso, hemos roto un esquema más profundo. ¿Cuál? Oye, el 90 y pico % de objeciones se las hace en forma de preguntas, es cierto, pero hay actuaciones que violan el debido proceso y tienen que ser objeto de una eventual objeción. Oye, no digo que necesariamente debas protestar, pero debo tener el derecho a oponerme. Entonces se pasó del concepto preguntas al concepto actuaciones. Ahí, por ejemplo, ingresa el poderme oponer a ciertas afirmaciones en los alegatos o a ciertas pruebas que no son legítimas. Sí, pero hemos ido más allá. Por ejemplo, el COIP ya tenía esta visión, pero el COGEP es una norma posterior y vemos que el sistema nos va abriendo y nos va abriendo. Esa mentalidad cuadriculada se va demoliendo de a poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el COIP no traía objeciones para otros actores. El COGEP sí. El COGEP ya introduce la opción a objetar las respuestas de los testigos. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque estos actores son claves. Porque testigos y peritos son los que producen la información. Si bien es cierto que obviamente el abogado con sus preguntas puede violar el debido proceso, pero el tema de fondo son las preguntas de los abogados o las respuestas. Y es obvio, lógico, que quien declara también puede violar el debido proceso. ¿Cómo? Pues de varias maneras, simplemente por dar unos cuantos ejemplos. Me preguntas una cosa, yo voy bastante más allá y obviamente mi respuesta es insidiosa, como vamos a ver en un segundo en estas imágenes. Luego, pues puedo o no amenazarte, puedo o no faltarte al respeto con mis aseveraciones. Todo esto se puede hacer. Sí. Así que está muy bien este punto. Pero incluso el COGEP se quedó corto. Pero antes de
analizar qué esfera le faltó al COGEP, vamos a lo que decíamos. Aquí tenemos una imagen, un extracto de película, donde se ve cómo una testigo viola el debido proceso y a su vez cómo un abogado se opone a ello. Además de las marcas en su rostro, ¿había algo más en su apariencia, señorita Burton, que pudiera revelar que Andrew tenía SIDA? Había adelgazado y parecía muy cansado algunas veces, pero trabajaba en exceso. Así que intuí que algo andaba mal y no puedo creer que ellos traten de fingir que no le había notado nada. Objeción. Solo conteste a la pregunta. Las imágenes que acabamos de ver grafican exactamente lo que decíamos hace un momento. Concretamente, la testigo, fíjense que cumple su papel. Nos muestra cómo puede violar el debido proceso. Le hacen una pregunta. Es cierto que comienza contestando a esa interrogante, pero inmediatamente se desvía o no del tema. Y no es cualquier desvío. Es un desvío para introducir su propio criterio personal y afectar a una de las partes. Evidentemente, este accionar es ilegítimo. Por eso, a su vez, el segundo actor actúa en consecuencia. En este caso, el abogado objeta porque la testigo está yendo más allá de las preguntas. Y obviamente tiene razón. Por eso es que el tercer participante ratifica este tema. El juez claramente toma la decisión de que efectivamente ese accionar es ilegal. Ahora, es interesante fijarse en lo que hace este actor. Es cierto que la testigo sorprendió a todos. Sin embargo, en este caso, lo lógico es darle una instrucción. Y eso es lo que hace. Le dice que por favor se ciña a las preguntas que le fueron elaboradas. Bien, ahora, habíamos dicho que incluso el COGEP con sus avances se queda corto. ¿Cuál es la esfera que le faltaba? Y esta es la última idea con la que quiero cerrar este video. Pues básicamente el hecho de que no solo son ese listado estricto de preguntas, tampoco son solo el listado amplio. Incluso se queda corto el que sean las actuaciones de los abogados. Y hasta el hecho de incluir a los declarantes no es completo. ¿Por qué? Porque nos falta una esfera. ¿Cuál es esa esfera? Todos los participantes pueden violar el debido proceso. Eso incluye a dos actores adicionales, los jueces. Los jueces normalmente no deberían violar el debido proceso, pero en nuestra realidad es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque los juzgadores se meten o no a hacer preguntas. Bueno, y pueden hacer o no una cantidad de preguntas ilegales. Pueden o no dar instrucciones injustas. Sí. Y en ese sentido, ¿las partes tienen el derecho de objetar? Sí. Por favor, una cosa es tener el derecho de objetar y otra cosa es que me convenga objetar al juez. Hay una distancia abismal, pero eso se analiza en otra parte de este libro. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Y cuál es el último actor? Cualquier participante, el público. Alguien del público puede o no insultar, por ejemplo, amenazar, interrumpir. Y ante cualquiera de estas acciones, yo tengo el derecho o no de objetar. Claro que sí. Entonces, ahora sí podemos terminar una visión global. ¿Cuál? Las objeciones son los instrumentos que las partes, mediante sus abogados, tienen para oponerse a cualquier actuación ilegítima dentro de una audiencia efectuada por cualquier participante.